Y justamente, ¿no? Este problema del mal, ¿no? Hay que solucionarlo, pues. ¿No? Todo problema que se presenta hay que solucionarlo, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver, entonces, como se ha leído el texto, ¿no, hermanos? Ahí, enjugará, dice, ¿no? El versículo de memoria, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, dice, ¿no? Ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Tal vez esa palabrita, hermanos, dice, las primeras cosas ya pasaron, dice. No sé si alguien puede comentar ahí, ¿no? ¿Por qué dice ahí que las primeras cosas ya pasaron? Estamos leyendo el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, prácticamente es el penúltimo capítulo, ¿no? Porque hasta el 22 nada más, 22 capítulos tiene Apocalipsis. Entonces ahí ya está diciendo que las cosas ya pasaron, dice, ya pasaron. ¿De qué está hablando, hermanos? Y está hablando de que va a enjugar Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? ¿Quiénes son ellos? Va a enjugar, dice Dios, toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugar, ¿qué significa, hermanos? Enjugar, dice, ¿no? Enjugará Dios toda lágrima de ellos. ¿De quiénes? Y ya no habrá, dice, más muerte. El problema que tenemos en esta tierra, la muerte, ¿no? Y ya no va a haber también, dice. Sí, hermana, a ver, Leo en la versión lenguaje actual, dice, ya, Él hermano. secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Lo que antes existía ha dejado de existir, dice, ¿no? Ajá, lo que Muy antes modificado. existía. Claro, claro. Entonces, en el capítulo 21, hermanos, del Apocalipsis, ahí vemos a Juan, ¿no? El discípulo amado, el que está recibiendo estas revelaciones, estas visiones de parte de Dios. Dios le está mostrándole, ¿no? A Juan las cosas que van a suceder. Bueno, estamos a las Buenos días, puertas de que hermano. todo eso suceda, ¿no? Sí, hermano Celso. Seguramente se refiere al 6000 años, etapa de 6000 años que va a pasar o ya está pasando ya. Entonces entraremos los arrepentidos, los salvados por gracia de Dios, por misericordia de Dios, entraremos a otra etapa que vendría a ser la nueva creación. Entonces a eso seguramente se refiere este versículo 21:4 de Apocalipsis, hermano. Nueva era, nueva etapa, nuevo ser. Esto es por gracia de Dios, hermano. Gracias, hermanos. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Sería muy bueno, hermanos, conocer de dónde han sacado este texto bíblico y leer un poquito más arriba, más abajo, en su contexto, decimos, ¿no? ¿Para qué? Para que realmente pues podamos entender a qué se refiere, en qué momento esto está sucediendo, ¿no? Entonces, estoy abriendo aquí la Biblia, hermanos, el libro de Apocalipsis, ¿no? Aquí el capítulo, estamos en el capítulo 21, ¿no? Y este último libro tiene hasta 22 capítulos. Ahí está el 21. Y entonces, hermanos, ahí está en la Biblia, estoy abriendo aquí en la pantalla, hermanos, ustedes podrán ver, ahí está. Entonces Juan, el discípulo amado, está diciendo, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, Juan, el discípulo amado, él ve el futuro y dice, he visto, dice, vi, no, vi. ¿Qué cosa ha visto, hermanos? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora estamos con la tierra, pues diríamos vieja, ¿no? Esta tierra vieja va a convertirse en tierra nueva. Este cielo viejo también va a ser un cielo nuevo, ¿no? Entonces, pero vio, ¿no? Juan, el futuro, ¿no? Dios le mostró.
Y dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque ahí está, el primer cielo y la primera tierra pasaron ahí. Y el mar ya no existía más. Miren, hermanos, el mar ya no va a existir más, así dice. Ese es el futuro, hermanos, ¿no? Y vi, dice, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo ahí, hermanos? Que Juan ha visto esta ciudad santa, la nueva Jerusalén. ¿Quién es esa nueva Jerusalén, hermanos? Nosotros lo que estamos esperando es que Jesús venga por segunda vez, ¿no es cierto? Y ahí culmina este problema este conflicto, este problema del mal, ahí termina. Ya está, problema solucionado, ¿no? Viene, estamos esperando, nos lleva, si estamos descansando, nos levanta de la tumba, porque hemos descansado creyendo en Jesús. Si estamos vivos, hermanos, también en un abrir y cerrar de ojos nos transforma, así como los muertos también han resultado transformados, y nos encontramos en las nubes, porque el Señor no va a pisar la tierra ahí. Nos lleva, pues, ¿a dónde? A la nueva Jerusalén, al cielo, hermanos. Ahí casa, ahí está la ciudad, la nueva Jerusalén. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Estar allí con Dios. Entonces, eso ya ha visto ya Juan, Dios le mostró, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahora, hermanos, esa ciudad va a descender, está en el cielo esta ciudad, ahí vamos a ir cuando venga Jesús, ahí nos va a llevar, pero después va a descender, ¿después de cuánto tiempo, hermanos? Cuando viene Jesucristo, hermanos, ¿no? Nos lleva allá y dice que vamos a estar 1000 años allá en el cielo, 1000 años. En el capítulo 20 habla de eso, del milenio. 1000 años vamos a estar, dice, en el cielo. Y después de esos 1000 años, recién ahí va a descender la santa ciudad. Ahí dice eso, ¿no? Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Así que ahí está, ¿no? La santa ciudad, la nueva Jerusalén, como si fuera una novia, ¿no? Que se ha preparado para el matrimonio con su esposo. Así es lo que vio este Juan, ¿no? Esta santa ciudad. ¿Qué más dice? Entonces dice ahí, oí una gran voz que decía desde el trono. Entonces ahí está el trono de Dios. Escucho una voz de ahí de Dios, del trono de Dios. ¿Qué dice, hermanos, ahí la voz del trono de Dios? Dice, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. ¿Qué es un tabernáculo, hermanos? Es pues prácticamente, en este caso diríamos, esta ciudad, pues, ¿no? La ciudad de la Nueva Jerusalén, o es como decir la habitación de Dios, la casa de Dios, bueno, no sé qué nombre le podemos dar, tabernáculo de Dios. Así como había un tabernáculo en esta tierra, hermanos, donde está la presencia de Dios, pero ahí está diciendo el tabernáculo de Dios está entre los hombres. O sea, ahora estamos juntos con Dios, no separados. Y Él habitará entre ellos. O sea que Dios va a habitar con nosotros en este tabernáculo, ¿no? O esta santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y dice, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. O sea, estamos considerados como su pueblo de Dios y Dios va a estar con nosotros. Y es ahí donde viene el texto que hemos leído, hermanos. Él, o sea, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Secará, dice en esa versión, ¿no? Cuando uno llora, entonces, digamos, un hijo o hija está llorando y la mamá, el papá se acerca y con algún pañuelo, digamos, ¿no? Seca, ¿no? Sus lágrimas. Así dice ahí, ¿no? Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, todo aquello que hemos podido pasar en esta tierra, ¿no? O sea, dificultades, llantos, ¿no? Clamores. Enjugará, dice, toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, hermanos. Nuestro problema, a causa del pecado, hermanos, a causa del pecado, es la muerte, pues, hermanos. Ahí queremos morir.
Entonces queremos vivir, ¿no? Es así. Entonces el problema es la muerte, ¿no? Entonces ya como vamos a estar con Dios ahí, ya no va a haber más muertes, ni habrá más duelo. O sea, no va a haber duelo. Duelo cuando hay hermanos, cuando de repente hay un problema, hay un duelo, ¿no? O la misma muerte, a veces, ¿no? El duelo viene, ¿no? El vacío que se genera. Pero hay una esperanza, y entonces aquí está la esperanza que Dios dice, ya no va a haber muerte, no habrá más duelo, ni habrá clamor. Clamor cuando se clama, clamamos, no estamos en problemas. Ya no va a haber eso, no va a haber problemas, hermanos, ni dolor, no va a haber dolor. Hoy podemos estar pasando dolores, porque dice las primeras cosas han pasado. Y el que estaba, hermano, sentado en el trono, dijo, pues, o sea, Dios, ¿no? Yo hago nuevas todas las cosas. O sea, Dios va a hacer una nueva tierra. Esta tierra estará, pues, acá donde estamos, ¿no es cierto? Destruida con el fuego. Estaremos nosotros 1000 años allá, ¿no es cierto? De ahí, después de 1000 años, descenderemos acá, en la santa ciudad. Entonces, esta tierra va a tener que ser transformada. Va a ser lo nuevo, esta tierra, nueva, ¿no? Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, estas palabras, dice el Dios, le ordena, ¿no? A Juan, ya escribe esto, ¿no? Estas palabras son fieles, dice, ¿no? Y verdaderas, no es un engaño, una mentira. Es palabra de Dios, hermanos, es fiel. Esto va a suceder, ¿no? Y después dice, hermanos, también me dijo, hecho está, ya está hecho. Dice, yo soy el alfa y la omega. Dice, y alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega la última letra. Entonces está diciendo, yo soy el primero y el último. Es como la primera letra, la última letra, ¿no? Así dice Dios. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice. Al que tiene sed, dice, ¿no? Al que tiene sed, sed uno puede tener no solamente del agua, hermanos, ¿no? Sino sed de que haya paz, de que no haya problemas, de que no haya muerte. Al que tiene, dice, aquí está haciendo un llamado ya para nosotros ahora. Nos está diciendo, mira, miren hijos de aquí de la plataforma Zoom, ¿dónde están? Yo soy el principio y el fin, ¿no? Ahora, ¿alguien de ustedes tiene sed, desea justamente tener esa experiencia? Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que gratuitamente Él nos va a dar de esa fuente del agua de la vida, o sea, la solución de todos los problemas. Ya no habrá muerte. Entonces, escuchamos eso, hermanos, y aquí nos dice, Dios, el vencedor, heredará estas cosas. ¿Qué nos dice, hermanos? Que tenemos que ser vencedores para heredar estas cosas. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo voy a vencer yo? ¿En qué consiste esto de vencer? Y la Biblia te responde, nos responde, nos dice, ¿no? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, vencedor es aquel que persevera. Se puede caer miles de veces, pero se levanta y sigue adelante, sigue creyendo en el Señor, sigue creyendo en el Señor. No, ese es el vencedor, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice. Porque el problema es cuando uno ya se rinde, ¿no? Y se queda, ya no quiero seguir así. Tantas dificultades estoy pasando, uno puede pensar y se rinde. ¿No recuerdan también de la esposa de Job? Se rindió, se quedó ahí. Dijo, no, ¿y para qué? Muérete, le dice a su esposo. No, primero maldícelo a tu Dios, no, y muere. Perdió la fe, ¿no? Se acobardó, ¿no? Y aquí dice, el vencedor dará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, hermanos, aquí tenemos que ser vencedores. Hay que seguir, hermanos, confiar. No vamos a ser salvos por lo que no, sino es porque es un regalo. Solamente hay que confiar en el Señor. Él es el que hace pues todo, hermanos. Hay que entregarse a Él, que el Señor nos utilice también. Pero ahí justamente dice, hermanos, ¿quién se van a quedar? Ahí dice, pero los cobardes, ahí está, se van a quedar los cobardes. Ya no quieren, ¿no? Se rinden. Los incrédulos, hermanos, los que no creen, los abominables, ¿no? Hacen cosas abominables, ¿no? Los asesinos, hermanos, ya matando, ¿no? Que está matando gente.
con sus palabras o literalmente. Los inmorales, los hechiceros, hermano, los idólatras, podría uno estar adorando, ¿no? Ídolos. Todos, dice, hechiceros, idólatras. Y todos los mentirosos, hermanos, ¿qué va a pasar? Tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, como estábamos indicando, al final, hermanos, después del que estemos 1000 años allá con Dios en el cielo, en la nueva Jerusalén, esa santa ciudad desciende y entonces viene justamente, hermanos, aquí la transformación de esta tierra, esta nueva Jerusalén, se posesiona de esta nueva tierra, hermanos, y pues resucitarán los que han muerto, los que no han creído, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, mentirosos, ¿no? Entonces, los que no han aceptado a Jesús van a resucitar, que están muertos ya, pues, ¿no? Para recibir la segunda muerte, porque solamente han recibido primera muerte, ¿no? Cuando se han ido al panteón, pero van a resucitar y entonces ahí Dios va a conceder lo que han elegido, la segunda muerte. Ese lago que arde con fuego y azufre ha sido preparado para Satanás, para él nada más, pero va a haber personas que no van a creer y van a, después de milenios, recibir pues la muerte segunda. Esa es la herencia, pero para nosotros la herencia, hermanos, ¿qué es? Es irnos pues a la Nueva Jerusalén y ahí estar con Dios. Es nuestra herencia. Jesús mismo dice, él ha recibido ya la herencia, Jesús, nuestro hermano mayor, Jesús, como hombre. ¿Ah? Ya está en el cielo y Él nos ha abierto camino y ustedes nos siguen ese camino y ya ustedes también van a recibir la herencia, ¿no? La vida eterna, ¿no? Con Jesús. Entonces, pero los que se rinden, ¿no? Los incrédulos, abominables, ¿sí? Como dice hermanos ahí, ya pues su herencia va a ser la segunda muerte, ¿no? En el lago que arde fuego y azul. Así dice. Y así continúa, hermanos. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo. Entonces ahí aparece un ángel de los que han ya más antes de que venga Jesús se derramará por las 7 plagas. Y uno de esos ángeles vino y conversó, dice, ¿con quién? Habló conmigo diciendo, o sea, en este caso, pues, con Juan. A él le dice el ángel, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Dice. Te voy a mostrar quién es la novia, ¿no? De Jesús, o sea, la esposa del Cordero, o sea, la iglesia, pues no, la verdadera iglesia. Entonces me llevó en el espíritu, dice, a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, ahí está Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahí está hablando otra vez. Esa santa ciudad está descendiendo del cielo de Dios. Eso le muestra el ángel. Y tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa como una piedra de jaspe cristal. Tenía un gran muro, 12 puertas y así, hermanos. Está hablando de los apóstoles, ¿no? Está su nombre en cada puerta, hay una cimentación, bueno, la ciudad es de oro, bueno, cada puerta es una perla, hermanos. Esa es la santa ciudad y así describe y continúa, hermanos. Bueno, entonces es importante, hermanos, que entendamos, ¿no? Este texto bíblico que se ha puesto acá. O sea, prácticamente, hermanos, como dice el título, ¿no? Este problema del mal, hermanos, el problema del mal tiene solución. Y justo con este texto bíblico estamos viendo ahí que ya el problema se soluciona, hermanos. Estamos viendo cómo es que se va a solucionar. La Biblia misma es la que nos está indicando eso en el capítulo, por ejemplo, hemos leído capítulo 21, algunos versículos. Ahí está, hermanos, algún comentario, alguna pregunta, hermanos, pregunta. Porque aquí en la lección ahora vienen los comentarios, hermanos. Y con eso terminamos el estudio, pues, ¿no? Que es la introducción, hermanos, de la lección número 7, ¿no? Que vamos a estudiar esta semana que viene, ¿no? Eso es lo que está en el folleto Escuela Sabática. Pues siéntate libre, hermano, de participar. Pregunta, hermano, ¿no? Así como nuestro hermano Celso también le gusta preguntar, como la Biblia dice, ¿no? ¿En qué circunstancia pasa eso, no, hermanos? Lo que hemos leído, el versículo 4 del Apocalipsis 20.
Dice, hermanos, el comentario, el mal, hermanos, es quizá el mayor problema al que se enfrenta el cristianismo. ¿Es así o no, hermanos? El mal es quizá el mayor problema del que se enfrenta el cristianismo. ¿Qué les parece, hermanos? No sé, todos los seres humanos, hermanos, tenemos que resolver problemas. Cada uno tiene que resolver sus propios problemas. Hasta un niño, hasta un bebito tiene sus problemas, tiene que solucionar sus problemas. Por ejemplo, un bebito quiere tomar o qué cosa quiere, a ver, la atención de su mamá. El bebito que recién ha nacido, hermano. Entonces, o de repente está de hambre, ¿no? ¿Cómo va a resolver su problema? Si la mamá leche, ¿qué hace el niño? El niño se pone a llorar. Así resuelve su problema. Entonces la mamá ya le da teta. Entonces los niños así ven la forma cómo resolver su problema. Quiere alguna cosa, ya llora. Entonces generalmente los papás lloran y ya le están dándole, ¿no? Entonces, pero papá y mamá que educan bien a los hijos, entonces no tiene que esperar que llore para dar las cosas que tiene que dar. A veces el hijo dice, como un psicólogo, ya el bebito ya sabe, ya sé, llorando consigo las cosas, dice. Otro niño dice, ya me voy a tirar al suelo, patalear, así logro mis cosas. Y así lo controla su papá, su mamá, pues, ¿no? Pero nosotros no tenemos que eh, dejarnos vencer, no por el bebito, sino las cosas como debe ser, no con llanto, con lágrima, pues. Bueno. Entonces, hermanos, todos resolvemos problemas, hasta los niños. Tú tienes tus problemas, tienes que resolver. Como profesor de matemáticas, en todos los problemas nos planteamos problemas, matemáticas, hay que resolver. Ahí está el problema. Entonces pensamos, a ver este problema, qué datos tiene, a ver qué cosa es lo que me está pidiendo. Esto tengo que resolver. Entonces tenemos que ver. Entonces, para esto ya tengo que conocer muchas cosas, resolver ese problema, no ver la causa, por decir. Entonces, hermanos, este problema del mal es un problema, pues, que aquí nosotros mismos estamos metidos en este problema, tenemos que resolver ese problema. Bueno, en realidad nosotros nos encontramos en medio de este conflicto del bien y del mal y no está en nuestras manos tal vez la capacidad, pero hay una forma de solucionar, hermanos, ¿no? ¿Cómo conciliar, dice, el hecho de que Dios es perfectamente bueno y amoroso con la existencia del mal en el mundo? Entonces, este problema está presentado. Entonces, hermanos, el mundo, la gente dice, y nosotros también de repente, ¿cómo resolver este problema? Tenemos un Dios todopoderoso, bueno, amoroso, ¿no es cierto? Y también justo, hemos estudiado eso. ¿No? ¿Ya? ¿Y cómo resolver este problema del mal en este mundo? Eso nos está diciendo, ¿no? Sí, hermana. Bueno, pensando en esto que leía usted hace un momento, bueno, para el mundo, cuando les ocurren cosas malas, ¿cierto? Se acuerdan de Dios y dicen, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué si Dios aquí o allá? Pero nosotros los hijos de Dios, cuando vemos que nos ocurren cosas malas, debiera ser distinta la actitud que debemos tomar. Muchas veces, bueno, empezar por ver qué pasa en nuestra vida. ¿Ah? No es que siempre sea un castigo, que sea eh, pero a veces Dios permite, como lo hemos conversado todo este tiempo, que cosas malas nos ocurran para que nosotros podamos corregirnos, para que podamos volver al camino. Dios tiene un camino trazado para nosotros, eso es indudable, tiene un camino trazado y ese camino es de vuelta al hogar, hacia la eternidad. Y ese camino es un camino de santificación. Y santificarse, ¿cierto? Significa apartarse de todo lo malo. Y en ese camino, ¿cierto? Vamos a encontrar de repente que hay cosas malas en nuestra vida y que tienen que ser sacadas. Pasamos por el fuego de la aflicción, ¿cierto? Pero que es por nuestro bien, es para que esa escoria que hay en nuestra vida pueda salir. Y eso es lo que como cristianos debemos entender, que muchas veces el sufrimiento
que hay en nuestra vida es para eso. Otras tantas, cierto, es por las malas decisiones que hemos tomado, siempre lo conversamos, pero sea lo que sea, mis hermanos, no solamente vamos a recibir lo bueno, todo eso que pensamos que es malo, porque es así, pensamos que es malo, es para nuestro bien. Y dice el Señor que incluso en esos momentos nosotros nos gocemos, y nos gozamos justamente por eso, porque es para nuestro bien. O sea, es normal que el mundo despotrique, ¿cierto? Y alegue contra Dios porque no le conocen. Pero los hijos de Dios que conocemos que Dios es un Dios amoroso, bueno, perfectamente bueno, como decía aquí el comentario, no debemos tomarnos a mal las cosas malas que nos ocurren. O sea, debemos todo lo contrario, mirar a Dios y decir, Señor, ok, hay algo que cambiar, ayúdame, porque si no lo estoy viendo, ayúdame a verlo. Y eh, eso, esencialmente, mi hermano. Muy bien, ¿no? Sí, pues, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, ya, van a solucionar ese problema, ¿no? Del mal, pero para solucionar ese problema del mal, tú no sabes por dónde andar, qué hacer. Dice, yo soy el camino, dice, para que ustedes encuentren, ¿no?, la solución a este problema del mal, te tienen que mirarme a mí, como dijo la hermana también. Entonces, yo soy el camino, o sea, yo soy el modelo. Así como he caminado yo en esta tierra como hombre, ustedes tienen que caminar igualito, tienen que seguir mis pisadas. No, no miren a otros sitios, a otros personajes, a otros, no. Acá, hermanos, pues todos somos pecadores. No tenemos que mirar ni al hombre que nos parece que es el mejor hermano, no sé, o un pastor. No, no, no hay que mirar, hermanos. Pues todos tenemos defectos, todos somos malos. Hay que mirar a Jesús. Él es el camino, no es el pastor el camino, no es el hermano nacional el camino, no es el apóstol el camino. Todos tenían errores. Pedro tenía errores, Pablo tenía errores, y así, todos han tenido errores, todos los personajes, ¿no? Pecadores, pues, hermanos, ¿no? Entonces, tenemos que mirar a Jesús. Él nos ha abierto queremos la solución a este problema, queremos vivir eternamente con el Señor, entonces miremos a Jesús, es el modelo. Por eso Pablo también era un erudito, un preparado en la Biblia. ¿Quién le iba a ganar en conocimiento de la Biblia de ese tiempo, hermanos? Nadie, a Pablo. Pero él quería también, ¿no? Este, la vida eterna, todo ello, ¿no? Quería hacer las cosas bien, ¿no? En base al conocimiento de la Biblia. Pero no podía, pues, hermanos, porque era malo también, pues, el hermanos, como nosotros. Quiero hacer el bien y todo lo hago mal, dice. Miserable de mí, hombre de pecados. ¿Quién me librará de todo esto? Él descubrió también, hermanos, lo que dice Jesús. Yo soy el camino. Mírenme a mí. Sigan mis ejemplos he dado para que ustedes sigan mis pisadas. Eso descubrió este Pablo. Entonces, mirando a Jesús, ahí encontró. Todo lo puedo en Cristo, dice, ¿no? Que me fortalece. Él es el que nos fortalece para levantarnos si nos hemos caído, hermanos. Seguir adelante. Mirando a Él, entonces Él triunfó. Pues ya no vivo yo, dice, Cristo vive en mí. Entonces, vence. Entonces, hermanos, ahí está. Este problema del mal, hermanos, tiene una solución, pues, hermanos. Y la solución nos los presenta Dios. Y ahí está, es Jesús la solución. Él es el camino, Él es la vida, Él es el todo para nosotros, hermanos, ¿no? Entonces, pero la gente en este mundo, hermanos, se hace un problema que no conoce todavía esto, lo que estamos comentando, ¿no? Entonces quiere conciliar la gente, pero ahora ¿cómo concilio, no? La gente dice, o sea, ¿cómo le pongo de acuerdo? Tenemos Dios Todopoderoso y ¿por qué vivimos todavía en este mundo de problemas? Dicen, ¿no? ¿Acaso Dios no puede resolver tantas preguntas que se hacen? Entonces, de ahí sacan su conclusión y dicen, no, Dios no existe. Si existiría, no habría esos problemas. A veces piensa así, pero nosotros tenemos que darnos cuenta por qué aún estamos en esta situación, en este mundo, ¿no? En eso, esta semana vamos a estudiar de este tema, pues, ¿no, hermanos?
de este tema, encontrar respuestas a toda pregunta que una persona. Por eso, hermanos, en esta sala siéntanse libres de preguntar. De repente, algo que no estás entendiendo, hermano, pregunta, ¿no? O también comenta si estás entendiendo. Bueno, dice aquí, hermanos, en pocas palabras, hermanos, si Dios es bueno y todopoderoso, pues uno piensa así, ¿no? Claro, Dios es bueno y todopoderoso. Entonces la pregunta que se hacen dice, ¿por qué existe el mal y por qué existe en semejante escala? ¿No? Y el mal va creciendo más y más, hermanos. ¿Por qué existe el mal si Dios es todopoderoso, Dios es bueno? A ver, ¿tú cómo contestarías, hermano? Alguien te pregunta eso y te dice, a ver, hermano, dice, si Dios es todopoderoso, es bueno, misericordioso y justo también, ¿no? Entonces la gente te pregunta, ¿no? Entonces, ahora, entonces, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué está creciendo el mal cada vez más y más? Entonces, ¿qué respuesta tú le darías, hermano, hermano? Hermano, la Adelante. respuesta A ver. sería Ajá. 59, 2 de Isaías. Por nuestra iniquidad nos apartamos de Dios, por eso surgen problemas, hermano. Ujú, muy bien, gracias, hermano Celso. Sí, pues, hermanos, eso es así, ¿no? El ser humano no está, pues, no en el camino del Señor, ¿no? Entonces, ni se ha vuelto a Dios, ni conoce a Dios. Entonces, pues, no hay luz, no hay hacia dónde uno va, pues, ¿no? Entonces, está apartado de Dios, como dice nuestro hermano. Ese es el problema, ¿no? Entonces, para solucionar ese problema, incluso acá, ¿no es cierto? ¿Cómo es de que existe el mal existe porque el ser humano está separado de Dios, pero para solucionar ese problema hay que volverse a Dios, ¿no? Que Él ha puesto la solución a través de su Hijo Jesús. Y explicar eso, ¿no? A las personas, ¿no? Y el mal, en la profecía ya Dios ha determinado, ¿no? Que el ser humano no tiene esa oportunidad, todo ser humano, ¿no? De volverse a Dios, reconciliarse con Dios, depender de Dios a través de Jesucristo. Pero muchos, incluso teniendo esa oportunidad, no, no van a seguir no van a aceptar, pues, ¿no? Esa solución. Y es la única solución, hermanos, que Jesús es el camino, es lo único. No hay no hay, no hay. Entonces, y la profecía dice que esto va a crecer cada vez más y más el problema es del mal, hermanos. Y Dios va a venir para allá, poner punto final a este problema, pero todos tenemos libertad de tomar esa decisión, ¿no? Como siempre los profetas, ¿no? Así han dicho, como Josué, por ejemplo, decía, ya, elijan ustedes, pues, ¿a quién van a seguir? Ahí está, el camino que Dios ha dicho, ya, van a seguir a Dios. Yo y mi casa, ya, nosotros sí seguimos. Y ustedes elijan a quién quieren, o quieren irse al mundo, pues no, no, elijan ustedes. Entonces, así les decía. Es así, hermanos. De tal manera Dios nos ama, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que tengamos a través de Jesús vida eterna, no el mal. Pero para eso dice, el que cree en Jesús, entonces tiene vida eterna. Y el que no cree, tiene condenación eterna. Sí, hermano, ¿alguien quiere preguntar, participar? ¿Algún comentario, hermano, hermana? A ver, bueno, entonces continuamos, hermanos. Ya. Hermanos, dice, no se trata, hermanos, de un problema meramente académico, hermanos. Este problema no es que lo van a solucionar los investigadores de este mundo, los eruditos de este mundo, en su laboratorio, no sé, en la universidad, no.
se trata de un problema meramente académico que los sabios de este mundo van a solucionar, no, sino de algo que preocupa profundamente, hermanos, a muchas personas y que impide a algunos llegar a conocer a Dios y amarlo. Bueno, en este problema, hermanos, estamos pues con un enemigo en este mundo, hermanos. Nuestro enemigo no es que sea de otra religión, no es que sea incrédulo, nuestro, nuestro semejante, ¿no? No, 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 no. El ser humano no es nuestro enemigo, hermanos. Sea lo que sea, el ser humano es, en medio de este problema es víctima nada más, ha sido atrapado, pues nosotros también hemos sido atrapados en un determinado momento, ¿no? Por el diablo y le servíamos a él. Pero gracias a Jesús que nos ha libertado, ahora somos parte de Dios, Jesús, ¿no? De nuestro Padre. Nos hemos vuelto a él. Pero entonces el enemigo, pues, hermanos, impide, hermanos, impide porque pone engaños, la Biblia lo tergiversa, el diablo se mete en grupos religiosos cristianos de diferentes nombres, se mete y empieza así, usando la Biblia, engaña, lo cambia el mandamiento y lo acepta los cambios. Y así, o sea, el enemigo es el que impide pues que la persona pueda entender lo que estamos entendiendo ahora, hermanos. Entonces, o sea, buscan su manera, su forma de salvar. Otros ni siquiera usan la Biblia, sino otros libros, otros líderes tienen y dicen no están siguiendo a Dios. Buscan la manera, a su manera, ¿no? De solucionar ese problema y así. En este mundo hay grandes religiones, ¿no es cierto? Como ahí está los musulmanes, están, ¿quiénes más hermanos? Están, por ejemplo, los judíos se han quedado pues ahí en el camino, no se han levantado, no han aceptado a Jesús, ¿no? Y también ahí están, ya sí, hay diferentes religiones grandes, hermanos, que el hombre busca solucionar el problema, este problema, ¿no? En el cual nos encontramos. Y justamente el enemigo es el que ha generado pues, todas esas filosofías, ¿no? Esas religiones, diríamos también, ¿no? Para muchos hermanos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad, ¿no? La gente, entonces, hermanos, este origen del pecado, entonces no logra entender, se siente perplejo, confundido. No entiendo, dice eso. No, yo, porque yo soy bueno, dice, yo hago las cosas buenas, yo ayudo al prójimo, todo, entonces, pero ¿por qué yo me voy a perder, no? Pero hermanos, la Biblia dice que todos somos pecadores y todos necesitamos el Salvador que es Jesús, ¿no? Dice, yo soy la vida, el que cree en mí tiene vida eterna, dice, no, yo soy la resurrección, para los que vamos a descansar. Bueno, hermanos, eh, pero la gente está perpleja, ¿no? Confundida. Entonces, ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan, ¿no? ¿Cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? Entonces, hermanos, no entienden, ¿no? Hay muchos cristianos que de repente no entienden, pues, ¿no? ¿Por qué esto, no? Porque si Dios es buenito, es bueno, ¿y por qué el problema sigue el problema del mal? Y la Biblia aún dice que va a crecer este mal, hermanos. Así va a terminar este mundo. Hace ver como que si todo el mundo se va a perder, hermanos. Muchos son los llamados, pocos, dicen los escogidos. ¿Por qué? Porque pocos creen, pocos realmente están decididos a hacer la voluntad de Dios, ¿no, hermanos? Entonces, la gente está así perpleja, ¿no? Confundida. ¿Es esto un misterio que no pueden, dice, explicar? Dice, no, no se puede explicar. Pero, hermanos, ahí está en la palabra de Dios la explicación, pues, hermanos, ¿no? Muchos ateos, hermanos, señalan el problema del mal como la razón de su incredulidad.
así. Los que no creen, hermanos, los incrédulos dicen, no, yo no creo, porque si habría un Dios, no habría problemas. Piensan así, pues, hermano. Por eso pregunten, hermanos, también ustedes, ¿estamos comprendiendo? ¿No estamos comprendiendo? ¿Por qué no? A ver, la pregunta, ¿por qué Dios, inmediatamente que este ángel Lucifer, el líder de todo el mal que ha generado este conflicto, ¿por qué ese ángel, no, que se ha apartado de Dios? ¿Por qué Dios no lo ha destruido en ese instante, hermanos, y ha hecho pues otro ángel? A ver, ¿quién da la respuesta a eso, hermanos? ¿Por qué? Ya, ¿cuántos años ya estamos? Y ya pues 6000 años más o menos nos estamos llegando ya. Entonces, hermanos, pues en este problema está esta tierra, nosotros, ¿no? Y uno se puede preguntar, y ahora este ángel que se ha revelado, no sabemos, antes de que todavía creo que esta tierra ha sido hecho, ha sido creado Lucifer, ángel de luz, perfecto, santo, bueno, inteligente, pero él pues no desvió su mirada, ¿no? Ya no quiso depender de Dios, o sea, el problema fue que se miró a sí mismo y se vio que era pues un ángel maravilloso. Y entonces como tal, como ya no miraba a Dios, se independizó pues, y ahí se corrompió, se malogró y entonces empezó con la idea, ¿no? De ser Dios también, ¿no? Entonces cuestionó a Dios, le hizo guerra a Dios, a todo el universo, a tercera parte de ángel le engañó y así sus seguidores consiguió. ¿Y por qué no Dios lo ha exterminado? Al principio nada más, pues. El problema sigue todavía, ya, pero ya va a terminar, de acuerdo a la profecía, va a llegar a su fin. Este ángel al final va a estar como en la cárcel 1000 años en una tierra destruida. Después, ya sabe él, ya está sentenciado el diablo. Ya, ya. En la cruz del Calvario le ha llegado su sentencia de que él va a ir al lago de fuego y azufre, va a ser cenizas, ya no va a haber diablo. Ya no va a haber ni pecadores, ni muerte, ni enfermedad, nada. Y hemos leído esto también, solución del problema. Hermanos, dice ahí, a ver si alguien contesta la pregunta, bien. Pero como veremos, hermanos, esta semana y en las próximas, el Dios de la Biblia es completamente bueno y podemos confiar, hermanos, en Él, incluso a pesar del mal que infecta nuestro mundo caído, ¿no? Así que, hermanos, nosotros reflexionando seguramente o sea, mirando a Jesús, hermanos, ¿no? Nos damos cuenta de que ahí está la salida, la solución del problema de Jesús. A ver, Jesús que estaba en esta tierra como hombre, ¿qué hacía al levantarse? Lo primero que hacía, hermanos, era ir a un lugar donde él tenía que entrar en comunión con su padre. Conversaba con su padre, como humano, ¿no? Ese es el ejemplo. Estamos siguiendo pues ese ejemplo, hermanos. La primera hora de la mañana estamos estudiando, ¿no? Estamos entrando en comunión. Al principio pedimos también a Dios oración, oraciones intercesoras, ¿no? Oración por diferentes cosas. Pedimos. Y Dios nos habla a través de su palabra, la comunión, así como Jesús hacía. Luego, el Señor Jesús, con la dirección del Espíritu Santo, hacía todas las cosas, ¿no? Dios hacía a través de Jesús. Jesús era como un instrumento. Y nosotros igual, ¿no? Nosotros también, hermanos, entrando en comunión con Dios, ahora dejamos que Dios nos utilice como instrumento. Entonces, la honra y la gloria de todo lo bueno que hace Dios a través de nosotros es para Él, pues, ¿no? Porque nosotros, hermanos, somos, pues, malos pecadores, pero cuando volvemos a Dios, Él nos santifica, nos justifica, así como Jesús es santo, así nos hace, pues, ¿no? Santos también. Por eso la Biblia habla los santos de la iglesia, digamos, los santos de este Zoom, de esta sala Zoom, los santos, así nos mira Dios, ¿no? Aunque somos pecadores y malos, pero Dios nos santifica y nos mira como santos, Dios. Para Dios somos así como Jesús, sin pecado, porque nosotros nos hemos regresado a Jesús, estamos así.
porque Dios no puede vivir con. Entonces, hermanos, mm, ahí está el Señor, ¿no? Seguir su ejemplo. A lo largo de esta semana, toda pregunta que el ser humano se hace y que tal vez tu hermano también te haces o nos hacemos preguntas, pues vamos a resolver esas preguntas, ¿no? A través de la Biblia, por supuesto. Ya generé una pregunta, hermanos, y a eso también la semana lo vamos a resolver. ¿Por qué? ¿No? Dios no lo destruyó, pues, a este ángel en el primer momento nada más, porque todavía sigue ahí este conflicto, este problema, hermanos. Entonces, eso vamos a entender, hermanos, en esta semana. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, hermanos, nos vamos a despedir ahora a través de una oración. Tal vez alguien ahí, como dice nuestro hermano Francisco, Dios es muy bueno, misericordioso, por eso da libertad de elegir, dice nuestro hermano. Da igual, da igual, dice, modo a buenos y malos. Eh, Dice, nosotros elegimos a Cristo, dice nuestro hermano, a Cristo Jesús, seguimos su ejemplo, tenemos paz y alegría en su compañía. Ahí está, a través del chat. Nuestro hermano también, Francisco, está participando, hermanos, ¿no? Eso es así, pues, hermanos, ¿no? Nosotros hemos tomado una decisión. En este conflicto somos parte de Jesús, ¿no es cierto?, de Dios. Así que, hermanos, la lucha continúa todavía, aunque ya el problema está resuelto, no solamente tenemos que perseverar nada más. El enemigo nos atacará de una y otra forma, pero nosotros, bueno, Dios permite todo eso para que nuestra fe crezca, ¿no? Y sea pura, ¿no? Toda cosa que está mal en nosotros también sea purificada, sea limpiada. Tengamos paciencia, tengamos también, hermanos, a través de la Biblia, consolación y tenemos esperanza. Bien, hermanos, nos despedimos entonces. Voy a pedir entonces, pues, que nos despida. A ver, alguien que esté de repente con libertad de prender su micro, hermanos, para despedirnos con una oración. Prenda, hermanos, su micro y despídanos con una oración, hermanos. A ver, hermanos, vamos a orar entonces, hermanos. Hermano Bercelay, por favor, a ver, despídenos con la oración, hermano. Despídenos. Ya, mi hermano, amantísimo Dios, Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, Señor Dios. Así también nosotros en esta mañana nos hemos alimentado, Señor Dios. Señor, salgamos fortificados con todo lo que nosotros hemos aprendido. Así también en este día santo, Señor, tus hijos, a, a las iglesias, Señor, donde se encuentran. Otros tal vez no irán porque están en casa, porque están enfermos. Acompáñalos a ellos, a sus familias, a cada ser humano y a los que están en los hospitales, y tal vez en el viaje, no sé qué circunstancias puedan tener, Señor, y también los que están en algún otro sitio, Señor, pasando. Y también los hermanos, Señor, que están en Lima, Señor, ya se aunarán, Señor, volverán de lo que están acompañando a sus hijos. Dios, que todos les vaya bien allá. Siempre pidiendo y rogando en los favores de tu amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Un feliz sábado, hermanos. Un feliz sábado. Feliz sábado. Feliz 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 sábado a todos. sábado, Para hermanos. todos. Feliz sábado.